Hola, hola. Bienvenidos a una lección más de griego Koiné, donde estamos aprendiendo los rudimentos básicos de la gramática griega para poder traducir pasajes del Nuevo Testamento y también para poder consultar fuentes especializadas que nos ayuden a una interpretación mejor, más adecuada de las escrituras y también que nos permita pues comunicarla de una mejor manera, ¿verdad? El día de hoy tenemos la lección número 6. Les voy a compartir la presentación y esta lección es una introducción al verbo griego con el objetivo de que podamos, con los elementos que vamos aprendiendo de los sustantivos y algunas nociones sobre el verbo, podamos ir también ya armando, por decirlo de alguna manera, oraciones cortas y poder ir haciendo algunos ejercicios de análisis gramatical y traducción. ¿Ok? Entonces, esta es la lección 6, introducción al verbo griego. Vamos a hacer una especie de repaso que habíamos visto en lecciones anteriores. El griego tiene dos tipos de palabras, las palabras que pueden adoptar distintas formas, entre las que se encuentran precisamente los nombres, que son sustantivos, adjetivos, pronombres, y donde están también los verbos. Los nombres se declinan, como hemos dicho anteriormente, y los verbos se conjugan. Las palabras que solo admiten una forma se les conoce como palabras invariables, ¿ok? Por ejemplo, la palabra kai, que es y también, es una palabra invariable. Siempre se va a escribir de la misma manera. La palabra de, que es pero, sin embargo, también se va a escribir siempre de la misma manera. Es una palabra invariable. Pero hay otras que son las que nos van a ocupar el resto del curso, que son aquellas palabras que además de memorizar su forma léxica, la forma en la que aparece el diccionario, necesitamos entender cómo se comporta, cómo se declina y en el caso de los verbos también cómo se conjugan. Los verbos se conjugan y los sustantivos se declinan o los nombres se declinan. La conjugación, dice, la flexión de los verbos se llama conjugación. En la conjugación del verbo también hay una parte que no se altera y eso se llama tema, y otra que sí cambia, se le llama desinencia, ¿no? El tema, igual que en los sustantivos, el tema nos da el significado de la palabra, ¿verdad? Mientras que la desinencia nos va a dar 5 datos. O sea, la terminación nos va a decir en qué tiempo está el verbo, el modo en el que está ese verbo, la voz, la persona y el número. Tiempo, voz, modo, persona y número. Esos 5 datos siempre en ese orden, ¿ok? Con los sustantivos, la desinencia me daba 3 datos, caso, género y número. Entonces, un sustantivo me demanda 3 elementos en el análisis gramatical, mientras que un verbo me va a demandar 5 elementos. Aquí están los posibles datos, digamos, que tiene el griego. En cuanto a los tiempos, son 6 posibles tiempos que se dividen a su vez en primarios y secundarios. Los tiempos primarios son el presente, el futuro y el perfecto. Mientras que los secundarios, también llamados tiempos históricos, porque generalmente se refieren al pasado, son los imperfecto, auristo y pluscuamperfecto. ¿Ok? Entonces, el verbo puede estar en uno de estos 6 tiempos. En cuanto al modo, puede estar en indicativo, en imperfecto, en subjuntivo, en optativo, en infinitivo o en participio. Bien, la voz tenemos 3 opciones, activa, medio, pasiva, persona, primera, segunda, tercera y número singular o plural. Entonces, un verbo podría estar en presente, indicativo, medio o voz media, primera singular, por decir algo, ¿no? O en presente, o bueno, mejor, otro ejemplo acá, auristo, imperativo, activo, por decir algo, ¿no? Primera plural, digamos. Entonces, eh, bueno, o segunda singular, porque el imperativo no tiene primera persona, ¿no? Para ser más específicos, pero es la idea, ¿no? Entonces tiene un tiempo, un modo, voz, persona y número. No podrían ser 2 tiempos, ¿no? Sería uno solo, no puede ser presente imperfecto, simplemente es uno de los tiempos, de los 6, uno de los 6 modos, o una de las 3 voces, y bueno, una de las 3 personas y uno de los números, ¿no? Aquí nos dan que el léxico griego, o sea, el diccionario, ¿no? Léxico es como se refieren los libros de gramática,
a los diccionarios en este caso, presentan los verbos en presente, indicativo activo, primera singular. Mientras que en un diccionario en castellano se presentan en infinitivo, comer, reír, hablar, amar, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí vamos viendo que entre paréntesis de cada uno de estos elementos hay una letra en mayúscula que nos dice cómo se abrevia, ¿ok? Por eso es importante el orden: tiempo, modo, voz, persona y número. Siempre en ese orden para que no se confunda, por ejemplo, el presente con el participio o el imperfecto con el imperativo, ¿no? Entonces, siempre en ese orden para poder ser claros. Vamos a ver algunos elementos respecto a la conjugación. El tiempo griego, dice, abarca dos elementos. Nos va a indicar, por un lado, el tiempo cronológico, es decir, si es una acción que sucedió en el pasado, que se está realizando en el presente o que se realizará en el futuro. Tiene ese sentido también como en español, pero además muchas veces el tiempo griego indica el aspecto verbal, es decir, el tipo de acción. Si es una acción ya completada o si es una acción que está en proceso, ¿no? El aspecto verbal. O también puede ser en algunas cuestiones, en algunas ocasiones, si es algo que ya se está haciendo y que se debe dejar de hacer, o si es algo que no se está haciendo y que se debe empezar a hacer, ¿no? O que no se está haciendo y que no se debe ni siquiera iniciar a hacer. Esos elementos están muchas veces también contenidos en el tiempo en griego. A eso se le llama aspecto verbal o el tipo de oración al que refiere, que evidentemente lo primero que vamos a ir estudiando o entendiendo es la idea del tiempo cronológico, porque es más cercana a nuestro uso de la lengua, pero que con el tiempo vamos a ir también a lo largo del curso comprendiendo estos matices del aspecto verbal. Dice acá, el modo expresa la actitud del hablante frente a lo que dice. Hay 6 modos griegos: indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo y participio. El modo más utilizado en el Nuevo Testamento es el indicativo y se usa en las oraciones que enuncian un hecho real o objetivo, ¿no? U objetivo, perdón. Entonces, el indicativo se suele decir que es el modo de la realidad. Es cuando desde la perspectiva del hablante no es una posibilidad, no es una orden, sino que nos está describiendo simplemente la acción como algo que de hecho sucedió o se da a entender que es algo dado, ¿no? Por eso se llama indicativo, o sea, indica o describe la acción de una manera natural, este, eh, este modo. El indicativo ese es el único modo en la lengua griega en la que se pueden expresar todos los tiempos, ¿ok? En el indicativo, que va a ocupar gran parte de nuestro estudio del verbo en griego, vamos a encontrar todos los tiempos, mientras que los otros modos van a tener sus excepciones. Aquí tenemos en español, con algunos ejemplos del Nuevo Testamento, el uso de los modos griegos. Por ejemplo, tenemos el modo indicativo, que ya dijimos que su función es enunciar un hecho real, ya sea pasado, presente o futuro. En Marcos 4:3 aparece el verbo salir en modo indicativo y dice: el sembrador salió a sembrar, ¿no? Nos está indicando la acción como un hecho dado. No es saldría, no es una posibilidad, no es salga, no es una orden, sino nos está indicando, nos está describiendo un hecho dado, real. El imperativo expresa mandato, orden o ruego. Por ejemplo, en Mateo 4:10, donde dice: vete, Satanás. Vete, Satanás, ¿no? Entonces, esa expresión, vete, el verbo es una orden, ¿no? También tenemos otro ejemplo clásico del imperativo, pero en el sentido de ruego y no de mandato, en el Padre Nuestro, cuando decimos: hágase tu voluntad, ¿verdad? Estamos rogando para que la voluntad de Dios sea realizada en nuestras vidas y en el mundo. Venga a nosotros tu reino, ¿verdad? No es una orden, sino en este caso un ruego. Esos son imperativos también. Subjuntivo: expresa la voluntad de hacer algo o de evitar que algo sea hecho. A diferencia del imperativo, que es un mandato, es decir,
ordenamos para que alguien más haga lo que yo quiero, el subjuntivo expresa voluntad. Vamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, ¿no? Es vamos, pero no en el sentido simplemente de una orden, sino que el escritor ahí nos está dejando o dando a entender que con el subjuntivo, que es también una voluntad de parte de Jesús. Optativo, expresa un deseo realizable o posibilidad. Dice, pero ellos, Lucas 6:11, pero ellos se llenaron de ira y comentaban entre ellos qué podrían hacerle a Jesús, ¿no? Ahí la idea de hacer está, el verbo hacer está en optativo y se traduce al español con ayuda del verbo auxiliar, podrían hacerle. ¿Qué posibilidades, qué opciones hay en este caso para realizar la acción, ¿no? El infinitivo dice acá que es un sustantivo verbal o un verbo no conjugado. En español lo conocemos como ar, er, ir, ¿verdad? Y en ese caso aquí dice, el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, ¿no? Ahí se traduce prácticamente como nosotros lo conocemos. Y finalmente tenemos el participio. El modo participio es un adjetivo formado sobre temas verbales, es decir, se usa un adjetivo para pero en manera de acción, ¿no? Por ejemplo, el que ama, el que corre, ¿no? En este caso dice, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Mateo 3:11. El que viene en este caso está en participio. El que está viniendo, ¿no? Podríamos decir también. En español a veces el participio se expresa con el gerundio, ¿verdad? Caminando, riendo, pensando, soñando. Entonces, el que está viniendo, el viniente, el que viene detrás de mí, es más fuerte que yo. Mateo 3:11. Bueno, aquí tenemos estos ejemplos de los diferentes modos en español. Solamente para que nos vayamos dando una idea, aunque vamos a entrar apenas con el modo indicativo, poco a poco. Dice, la voz sirve para indicar el tipo de relación entre el sujeto y el verbo que expresa la acción. La voz activa nos indica que el sujeto realiza la acción indicada por el verbo y generalmente recae o beneficia a otra persona o cosa. Ahorita vamos a ver los ejemplos. La voz media significa que el sujeto realiza una acción para sí mismo, mientras que la voz pasiva, la acción es realizada por alguien más en beneficio del sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos en español, voz activa, voz media, voz pasiva. Dijimos que en la activa el sujeto realiza la acción. Juan bautiza a la multitud. ¿Ok? Juan es el sujeto de esta oración y él es quien realiza la acción en beneficio o digamos, en beneficio o de manera que afecta o recae sobre otras personas o otro objeto, ¿no? En este caso. Bien, en la voz media el sujeto realiza la acción para sí mismo. Por ejemplo, en la oración Juan se bautiza. Juan se bautiza a sí mismo, podríamos, si queremos ser más específicos. Es una acción realizada por el sujeto, pero que a la vez es sobre sí mismo, ¿no? Otra oración muy común en español es cuando digo me lavo las manos. Me lavo las manos es una acción que realizo y el objeto sobre el que se realiza la acción también soy yo, ¿no? Esa es la voz media. Es una voz, a veces se llama también voz reflexiva, ¿no? Porque es como que vuelve a uno mismo. Y la voz pasiva, el sujeto recibe la acción de alguien más. Entonces, la misma oración de la activa la podemos expresar, el mismo mensaje se puede expresar en voz pasiva. La multitud es bautizada por Juan. La multitud en este caso no es quien realiza la acción, sino quien lo recibe. La multitud, aunque es el sujeto de esta oración, es, digamos, el paciente, es el que sufre el beneficio que el verbo expresa, ¿no? La acción expresada por el verbo. Entonces, la multitud es bautizada por Juan. En esta forma de expresar la idea hace que el verbo esté en voz pasiva. Dice acá en griego, hay dos tipos de términos personales distintos para diferenciar entre la voz activa y la voz pasiva. Es decir, las terminaciones nos van a indicar, unas van a ser para la voz activa y otras terminaciones se van a usar para la voz media pasiva o pasiva. Hay dos tipos de verbos griegos o dos clases de verbos griegos, los que terminan en omega, que suelen llamarse verbos omega, y los que terminan en mi, que suelen llamarse verbos mi. ¿Ok?
Los verbos omega son más numerosos y por eso ocuparán la mayor parte de nuestro estudio del verbo griego en este curso. Bueno, acá pongo nada más a manera de repaso el vocabulario 3, que es el que estamos llevando en clase. Viene alá, pero, sino, eschatos, eschate, eschaton, último, neuma, neumatosto, espíritu, logos, logujo, palabra, Galilaya, Galilayasge, Galilea, teos, teujo, Dios, kai y también cardía, cardíasge, corazón, cosmos, cosmujo, mundo, profetes, profetujo, profeta. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta lección. Te invito a seguir repasando los temas que hemos visto hasta aquí y en las próximas lecciones ya estaremos, digamos, de manera práctica, básica, intentando entender algunas oraciones cortas del griego para luego poder traducirlas al castellano e ir entendiendo las funciones de los casos bueno, y también ir conociendo algunas conjugaciones básicas del verbo. ¿Ok? Gracias por llegar hasta aquí. A Mel le vamos a mandar unos ejercicios y también si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, lo pueden agregar aquí abajo en el video. Que tengan excelente día.